historia contada en tiempo presente. Esto es Básquet Analógico, un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y un escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo episodio de Básquet Analógico. Soy Marcelo Nogueira, estamos con Alejandro Pérez y hoy vamos a repasar la historia de los campeonatos argentinos de selecciones provinciales, con una parada en 1989, cuando la selección de Entre Ríos ganó su primer título, dirigida por Miguel Volcán Sánchez, quien trataremos de que esté con nosotros en una entrevista recordatoria de aquel partido final ante Tucumán en tiempo suplementario. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes para todos. Y el campeonato argentino es hablar prácticamente de la esencia del básquetbol argentino hasta la creación de la Liga Nacional, ¿no? Nosotros siempre sostenemos que la Liga Nacional no solo que revolucionó las estructuras del básquetbol argentino, sino que fue la impulsora de todo lo bueno que le vino pasando al básquetbol argentino en los últimos 30 años aproximadamente. Y el campeonato argentino fue lo que sostuvo al básquetbol criollo, al básquetbol nacional, hasta la creación de la Liga Nacional de Básquetbol. ¿De qué manera o por qué lo sostenía? Porque era el único encuentro anual que tenía todo el básquetbol argentino, donde supuestamente estaban los mejores jugadores del país. Era el único momento en esa semana, 10 días que duraban los torneos. Eran los mejores jugadores, los mejores entrenadores, todos juntos en la misma competencia, si entendemos esto como la raíz, como la esencia, como la célula madre de cualquier proyecto, de cualquier actividad deportiva que se preside tal, o yo me animaría a decir a cualquier actividad en cualquier ámbito, deportivo o social, político. Los mejores tienen que estar la mayor cantidad de tiempo juntos, porque de esa manera, al rodearse de la élite, de lo mejor de esa actividad, la interacción entre unos y otros hace que el nivel de conjunto se eleve. Bueno, evidentemente el básquetbol argentino no lo entendía así y solamente se reunían por esa semana o 10 días en el campeonato argentino, y eso sin lugar a dudas que influía negativamente o que no influía de la manera positiva que lo debería hacer, porque era un periodo de tiempo muy, muy corto. Bueno, pero de esa manera se sostuvo el básquetbol argentino entre 1928, donde se empezó a jugar el primer campeonato argentino, hasta finales de los 80, o mejor dicho, hasta el año 84, cuando se empezó a implementar el sistema de Liga Nacional. Y también tiene que ver esto con la raíz propia del básquetbol argentino, porque una característica que, a excepción del fútbol, yo creo que no han tenido ninguno de los otros deportes en nuestro país, que ha sido la federalización. ¿De qué manera el básquetbol argentino, que claramente fue un producto porteño, por llamarlo, porque digamos las primeras referencias de práctica de este deporte están claramente ubicadas en la capital federal, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero que rápidamente se difundió mucho en el interior del país, y por las características sociales, climáticas, geográficas de determinados lugares de la República Argentina, el básquetbol se afianzó mucho, se hizo carne en la población, en la sociedad de esas distintas zonas del interior del país, y ha sido durante mucho tiempo lo que ha sostenido el básquetbol argentino, ¿no? La potencia que mostró el interior del país en su gusto por el básquetbol, en la intensidad, en la pasión con la que se lo ha practicado,
eso ha sido durante mucho tiempo un sostén del básquetbol argentino. Y esto, vos Marcelo lo conocés por tus actividades profesionales de los últimos años, que hay deportes comparables con el básquet, deportes de conjunto, me refiero, de conjunto, de práctica masiva, que son muy fuertes en la capital federal y que pierden fuerza, pierden interés, pierden práctica masiva en el interior del país. Mirá, dijiste en 1928, 93 años después casi, porque el primero se jugó allá por agosto del 28. Bueno, vos lo vas a contar mejor en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Todavía no deja de sorprenderme que algunos dirigentes hayan empezado con este intento que largó en Capital Federal, que tuvo 2 o 3 años en Capital Federal, y después de esa idea o de ese árbol se abrieron un montón de ramas que abarcaron todo el país. 93 años atrás había unos tipos que pensaban realmente en federalizar el básquet, porque el primer torneo, bueno, se hizo con, ¿no?, Capital, Santa Fe, Córdoba, bueno, eran 4, se me escapa el cuarto ahora, pero... Córdoba, Santa Fe y la Federación Argentina, claro, que era, como hoy podemos individualizar a la Federación de Capital Federal, a FEBAMBA, se dividió en 2 para sumar un equipo más, y se hizo un equipo que fue el que terminó campeón con jugadores pertenecientes a equipos de la Capital Federal exclusivamente y otros al Gran Buenos Aires, y se lo denominó Buenos Aires. Ahí estaban equipos, jugadores que pertenecían a Independiente de Avellaneda, a Racing Club de Avellaneda, había alguno de La Plata también que formaba parte de la Federación Argentina, que más allá de su nombre administraba solamente el básquetbol en Capital Federal y el Gran Buenos Aires o en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Pero dijiste algo interesante, porque en las primeras reuniones de la Federación Argentina, insisto que habría que, para entender a qué nos referimos cuando hablamos de Federación Argentina, a una entidad que administraba el básquetbol solamente Capital Federal y Gran Buenos Aires, en las reuniones hay actas de esas reuniones donde se manifestaba el interés de la dirigencia por difundir el básquetbol en el interior del país. Por supuesto, no daban los recursos económicos para mandar una avanzada a difundir este nuevo deporte. Tengamos en cuenta, la Federación Argentina se fundó en 1920 y en 1921, y el básquetbol, la primera referencia que se tiene de él en la ciudad de Buenos Aires es de 1912, era algo todavía muy incipiente, que solamente se había jugado al básquetbol hasta ese 1921 en el ámbito de la Asociación Cristiana de Jóvenes, el torneo interno de la Asociación Cristiana de Jóvenes, nada más que eso, más allá de que hay que destacar algún intento en Bahía Blanca, se formó la Liga Bahiense, pero no solo que en el primer torneo no se lo pudo terminar, sino que por incidentes se agarraron a trompadas en un partido, no solo que se paró el torneo, sino que además se disolvió la Liga Bahiense, o sea, se creó y se desintegró en el mismo lapso, en un breve lapso de tiempo. Entonces decíamos, en esas primeras reuniones hay actas que dicen, que muestran el interés de la dirigencia por ir a difundir el básquetbol al interior del país. ¿De qué manera lo hacían? Si alguno de los dirigentes, muchos de ellos comerciantes, empresarios, tenían que ir a hacer algún trámite al interior del país, iban por algo al interior del país, le encomendaban que se encargara de buscar, de difundir el básquet, de buscar adeptos, de hacerles conocer este deporte, y si decían que si alguna ciudad del interior deseaba alguna exhibición para ir a mostrar de qué consistía este deporte, se ofrecía algún equipo de la Capital Federal o Gran Buenos Aires para ir al interior y mostrar un poco cómo era esta nueva disciplina. Estamos hablando de los campeonatos argentinos
de selecciones provinciales. Para entender la historia de nuestro básquetbol hay que conocer lo que pasó en los albores del deporte que tanto amamos, y de alguna manera le vamos a encontrar a lo que es nuestro presente, el motivo, y también poder proyectar en el futuro. Estos torneos, como decíamos, que empezaron en la capital, poco a poco se fueron expandiendo por las provincias, empezaron a aparecer jugadores que en el ámbito de la capital eran desconocidos. Se armó realmente una competencia que, si se quiere, como vos dijiste al comienzo, se empezó a ver con el correr de los años que tenía un defecto, si se quiere, entre comillas, que era una reunión en una ciudad o dos ciudades determinadas apenas una vez al año, donde ahí se juntaban los mejores jugadores, incluso algunos que nunca habían competido entre sí, que se desconocían o que algunas veces se conocían en la selección nacional. Era, si se quiere, en los primeros años el campeonato argentino una manera de intercambiar fuerza competitiva y también de conocimiento sobre lo que cómo se iba desarrollando el deporte en todo el país. Exacto, mirá, un detalle muy interesante para entender cómo se montó el primer torneo, del que siempre hay una foto ahí dando vuelta de algún partido. Se jugó en cancha descubierta en ese 1928 que vos mencionabas, pero claro, había una situación inédita hasta ese momento. Había que albergar a dos delegaciones, árbitros, dirigentes que venían del interior, había que albergarlos y darles de comer. Entonces, para el montaje de ese torneo, el entonces presidente de la Federación Argentina, que en realidad era un uruguayo, había nacido en Uruguay, pero se había criado en la Argentina, Braceras Aedo, se llamaba de apellido, doble apellido, sacó un préstamo personal, un préstamo bancario personal, para poder montar el torneo. Y después, claro, con los beneficios que dejó el torneo, fueron para pagar ese préstamo, ¿no? Pero fíjate de qué manera artesanal y hasta, podríamos decir, desinteresada, un tipo que puso su nombre para poder montar ese primer torneo. Y las 4 primeras ediciones, 28, 29, 30 y 31, las ganó Capital Federal, mientras que en el año 32 se produce la primera victoria, el primer título para una federación del interior, es Córdoba, con una particularidad. Ese equipo tenía dos muy buenos jugadores, que era Santos Llanuso, un back, un defensor, como se le decía en ese momento, muy bueno, y un delantero, José Bersini, que era el abuelo de la esposa de Diego Gripo, el que fue médico de la selección. Estos dos jugadores, por su buen rendimiento en la selección de Córdoba, que ganó el título argentino, fueron convocados por primera vez. 2 jugadores del interior eran convocados a la selección argentina y participaron del campeonato sudamericano del 34 y salió Argentina campeón sudamericano, el primer título internacional de la historia de la selección argentina. Y ahí empezó a cambiar, porque después de 2 títulos de Córdoba vendrían títulos de Santa Fe. En el 37 aparecería el primer título de Santiago del Estero, ¿no? Y estamos hablando provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe y provincia de Santiago del Estero, tres estados provinciales con enorme tradición basquetbolística que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? De 3 lugares con una historia relacionada con el básquetbol enorme. Vos decías que el presidente de la Federación Argentina, o uno de los presidentes, había nacido en Uruguay. Sí. ¿No? ¿Cómo era el apellido? Braceras Aedo. ¿Sabés en qué ciudad había nacido? En Paso de los Toros.
Mirá. En Paso de los Toros. Y nosotros ahora estamos también con uno que nació en Uruguay, que no creo que lo haya conocido a Bracera Saedo, pero estamos repasando la historia de los campeonatos argentinos, y más allá de que Miguel Volcan, quien está ahora con nosotros, haya nacido en Uruguay, yo creo que tiene dividido el corazón entre las dos orillas. Prometimos que íbamos a hacer una parada en el argentino del 89, que fue el primero que ganó Entre Ríos en su historia, y Miguel fue el entrenador. Miguel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros en Básquet Analógico. Oh, genial, bárbaro. La verdad que un gusto para mí también compartido de Ale y Marcelo, de compartir con ustedes y bueno, a medida que van pasando los años te das cuenta de la importancia de la historia, ¿no? De saber de dónde viene y cómo fue, ¿no? Claro. Yo ahora hacía un curso de coach de coaches en esta pandemia, ¿no? Y decía 10% del futuro, 80% el ahora, pero un 10% de saber de dónde venimos, ¿no? Y ustedes que son estudiosos de la historia, con más razón. No sabía lo de un uruguayo que había sido presidente. Mirá, y bueno. Un detalle. El campeonato argentino comienza, como venimos diciendo, en 1928. Y la Confederación Argentina de Básquetbol se funda en 1929. Esto significa que el campeonato argentino es anterior a la actual entidad que administra el básquetbol argentino y que tiene la representación internacional. Y es más, cuando se creó la Confederación Argentina de Básquetbol, como la federación, que después fue la Asociación Porteña, la Federación Argentina de Básquetbol, después cambió de nombre y pasó a llamarse Asociación Porteña, que era una de las dos entidades que manejaban el básquetbol en Capital Federal. Ellos querían seguir teniendo el manejo político del básquetbol argentino y la representación internacional, algo que estuvieron hasta 1937, ¿no? Hasta allí el manejo de la representación internacional lo tuvo la Federación Porteña y no la Confederación. Cuando se funda la Confederación, se la funda con el objetivo de que iba a manejar exclusivamente el campeonato argentino. Crearon esa entidad solamente para que administrara el campeonato argentino y no toda la actividad federativa del país. Una cosa extraña. Como era extraña, desde su fundación en el 29 mantuvo disputas la Confederación Argentina con la Federación Argentina, la Federación Porteña, hasta que eso reventó, empezaron los conflictos. Mirá hasta dónde llegaron el enfrentamiento, que esa pelea le prohibió a Argentina, le imposibilitó a Argentina estar en la primera edición de los Juegos Olímpicos en Berlín, 1936, a pesar de que Argentina no solo que era campeón sudamericano, sino que tenía un equipazo y que había sido el país o uno de los países que más había influido para que el básquetbol se incorporara como disciplina olímpica. Esas peleas internas que iban a reventar en el 37 y que se iban a solucionar en el 38, le prohibieron a Argentina, le impidieron a Argentina estar en la primera edición de los Juegos Olímpicos en Berlín, 1936. Miguel, siguiendo con la línea uruguayo-argentina, vos saliste campeón en el 89. En aquella época, las provincias rotaban cada 22 años en la organización. 22 años antes del 89, en el 67 también se jugó en Entre Ríos el torneo, y uno de los relatores contratado por una radio local fue un paisano tuyo, Víctor Hugo Morales, que recién empezaba a relatar y relataba básquet. ¿De dónde están sacando tanta cosa ustedes? ¿Me pueden decir? No, bueno, viste. Es una tarea de investigación. A algunos les gustan las milanesas con papa frita y a nosotros nos gusta investigar. Alejandro es un gran historiador, también nos gustan las milanesas con papa frita. Pero bueno, vamos al 89. A ver si. Yo ya llevo más años viviendo en Argentina que en Uruguay, por más que tengo cosas
en Uruguay, tengo parte de mi familia y otras cosas. Estoy radicado en Paraná prácticamente, ahí el 88, 80, por ahí, de esa época de la que vamos a hablar, ¿no? Ya voy y vengo, pero tengo mi base acá, como en lugar, esta combinación ciudad-pueblo me atrajo de Paraná, ¿no? Claro, vos arrancás una gran campaña en Echagüe en el 88, 88 y de alguna manera te contratan para dirigir o no sé si la federación o cómo surgió, para dirigir por ahí por marzo del 89 la selección de Entre Ríos, que bueno, la verdad que tenía un muy buen equipo, porque tenía Sebastián Uranga, Carlos Delfino padre, que nada que ver con el hijo para lo que lo vieron jugar, era más un 4 rocoso pegador. El hijo. Bueno, el Chuzo González, Claudio Farabelo, muy jovencito, Mu Gerli, bueno, la base de Echagüe, Paul Ortiz, de ahí rescataste, hay una cosa, de ahí salió también Eduardo Jacobo, que hizo un gran partido en la final y que jugaba en Capuchinos de Concordia, Santiaguito Vesco, Miguel Sandomeni, bueno, Horacio Pacheco, Eduardo Musante, y dejé para lo último a Aníbal Sánchez, que en paz descanse, que está siempre en el recuerdo de todos. ¿Cómo viviste ese torneo, Miguel? Y era la base de Echagüe más, digamos, Sebastián Uranga y Aníbal, que eran jugadores que ya habían empezado con la liga. Después Lolo Farabelo, que yo le había tenido un equipo antes, juvenil. Musante de aquí de Paraná, y me queda. Y ese era el equipo más Echagüe, ¿no? Vesco, Pacheco, Mugelli, Sandomeni, Calito y Calito Delfino y el Chuzo González, ¿no? Bien, aparte yo justo comenzó la preparación el equipo, yo me había ido a Estados Unidos porque había terminado la liga con Echagüe, me había ido a Estados Unidos y vine justo para la preparación del torneo, 20 días antes, 30 días antes. Otra cosa, ¿no? O sea, eran otros argentinos. Un poco lo que decía también Ale. No sé, ustedes saben más que yo y seguro. Pero y la semana pasada justo Sebastián Uranga estuvo acá en Paraná y hablamos de entre tantas cosas que hablamos de la estructura argentina y de competencia y eso, que fue el último campeonato donde jugaron todos los jugadores representativos, porque después vino el modelo de cambio de la liga. Creo que fue por eso, ¿no? Que la liga... En el 90 no hubo argentino, y después como cambia la liga de temporada, no año calendario, ya el argentino empieza a perder cierta relevancia. Sí, claro, sí. Mirá, yo me acuerdo que Nogueira me hizo ir a mí a agarrar el auto y rajarnos un fin de semana para ver semifinal y final del argentino, que uno iba a los restaurantes, a los hoteles donde estaban las delegaciones, y veía a muchos dirigentes de los clubes argentinos yendo a contratar los jugadores. Porque era como la vidriera previa. De hecho, creo que a los 10, 15 días arrancó la liga. Claro. Entonces era como, a ver, ¿qué podemos encontrar bueno y barato acá para llevarlo para la liga? Buen detalle. Vos sabés que se me había... Cuando... digamos, me invitaron para el programa, repensé un montón de cosas. Esa era una que no la tenía. Era así como el mercado, el showcase, ¿no? Claro, el mercado persa era. Tenían muchos jugadores, sí. Claro, ahora, lo que pasa es que después, como bien dijiste, cuando cambia el calendario competitivo de la liga, que se hace a caballito de 2 años calendarios, bueno, ahí ya el campeonato argentino, además del crecimiento indudable de la liga, el campeonato argentino dejó de ser esa vidriera y hasta le costó encontrar su lugar en el calendario, ¿no? Sí, porque ya, digamos, fue parte del crecimiento de la liga también, ¿no? Que los jugadores se profesionalizaron más, hizo más larga, no solo el calendario, encontrar lugar, ¿no? Entonces ya preferían a veces hasta vacaciones que jugar por jugar por la provincia, ¿no? Miguel,
tampoco eran originales de la provincia, pero el hecho de jugar por algún equipo de la provincia se hizo representativo también se hacía representativo de las provincias, ¿no? Miguel, si bien no era una época de estadísticas avanzadas, ni se hablaba de spacing, ni de tantas otras cosas como ahora, los conceptos, digamos que de spacing ya existían antes con otro nombre. ¿Cómo preparaste el equipo y si te sentías presionado de que siendo Entre Ríos organizador tuvieran que ganar el título cuando Córdoba venía como bicampeón y además llevaba a los dos milanesios, a Germán Filió y a Pichi Campana, a Osela, a Palito Ceruti? Era una selección Córdoba, por ejemplo. Sí, Córdoba y Provincia, creo que eran los dos equipos. Claro. Provincia también, Provincia tenía tremendo, o sea, jugadores de la selección, tremendos jugadores también, ¿no? Yo bien, digamos, a ver, la presión se diluye cuando uno tiene pasión, ¿no? O sea, por lo que hace. Entonces, cuando a mí la presión en ese sentido no es positiva, no era negativa. Lo que sí se generó una gran expectativa y la organización estuvo buena porque me permitieron, creo que cité 18 jugadores para quedar en 15, para después quedar en 12. Y ahí es donde aparece Jacobo, ¿no? Lo que dijiste, Marcelo, en un momento, donde aparece Jacobo, que nadie lo tenía en su plan Claro. de poder estar. Y digamos, yo ya tenía la ventaja de Chahue, ¿no? Eran 7, 8 jugadores que conocían el sistema de trabajo, más Cotonaro y el profe Ortega, que eran de Chahue también, ¿no? ¿Pero qué edad tenías hace 31 años atrás? Tenía menos de 30. Si mi pibe ahora me dice que va a dirigir a una selección provincial que tiene esa edad, 29, 30, le digo, vos estás loco. Los que te contrataron son unos irresponsables. No, pero yo ya había estado 2 años en el Chahue y ya había entrenado Serie A en Uruguay, ya había estado en Estados Unidos. Yo empecé joven, digamos. No, bueno, varios empezaron de joven, pero eran muy pibe. Los Lamas, vos, los Hernández, Néstor García, eran muy pibe. En esta época no pasa. Ahora no pasa que le tiren un equipo de Liga Nacional a un menos 30, me parece. O es muy difícil. Pero tampoco pasa lo opuesto ahora también. Penduló para allá y tampoco penduló para allá. Tampoco le tiran un equipo nacional el conocimiento. A un sobre 50 o a un sobre claro. o algún alrededor de 60. Claro. Penduló, ¿no? Sí. Y cosas, sabés que no, me estoy yendo del tema, pero no va por la edad cronológica, va por la edad de maduración del entrenador y, claro, por el talento de entrenador que tenga, no pasa por la edad cronológica, ¿no? Pensando en los dos aspectos, fíjate ahí que ahora con 71 o Popovich o el mismo en el Baskonia, ¿no? Por dar ejemplo de entrenadores que están sobre 60, sobre 70. No, pero yo en ese sentido al revés, con toda la pólvora. Aparte justo había a Estados Unidos y vine directo a entrenar. He hecho una gira y vine directo a entrenar y bueno, un poco la adaptación de algunos jugadores, nos reíamos con Sebastián, ¿no? Porque no estaban acostumbrados al grado de intensidad, ¿no? Y de esfuerzo. Y bien, de 18 quedaron 15, y de 15 quedaron 12, y entre 12 quedó Musante, me acuerdo que se lo ganó porque fue un sacrificio fuerte para él, acostumbrado a jugar el torneo local acá, fue un cambio muy fuerte en la cantidad de esfuerzo y dedicación mental y física, clásico doble horario de otra época y bueno, y un montón de otras cosas. Lorito Farabello, que yo lo había tenido en el primer equipo que entrené en Argentina, de juvenil. Jacobo, que era de San Salvador, que entre los 18, entre los 15, después entre los 12, después entre los 8, y después en el quinteto inicial, ¿no? Que fue la revelación, bueno, más la adaptación de Sebastián Uranga y de Aníbal Sánchez, ¿no? Yo creo que, yo no me acuerdo exactamente, pero creo que entrenamos 2 semanas o 3 semanas, digamos. Hubo cierto tiempo de preparación, porque tuvieron también 2 semanas antes con Cotonaro y con Ortega en el trabajo físico y técnico también, ¿no? Claro.
Más también una serie de partidos amistosos. Creo que jugamos 3, 4 juegos amistosos en la semana previa del torneo, ¿no? Se hizo una serie, una base acá en Paraná y la otra creo en Concepción de Uruguay, Gualeguaychú, creo, ¿no? Sí. Ustedes tienen el dato preciso. En Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú y en Paraná. Pero vamos a saltar esa etapa, nos vamos a detener directamente en semifinales porque ahí Entre Ríos le gana a Córdoba 81-79. Córdoba realmente estaba sin Mario Milanesio suspendido, sin Marcelo Milanesio suspendido, que le habían dado dos fechas en un partido, y con Germán Filioy lesionado. Pero igualmente estaba el Lobito Fernández, Pichi Campana, Secrestad, Diego Sela, Palito Ceruti, el Caco Colla, Costa, bueno, Medardo Ligorria, dirigidos por Walter Garrone, y fue triunfo de Entre Ríos. De la otra semifinal, para ir llegando a las finales, Tucumán, dando la sorpresa, le gana a Buenos Aires con el Negro Romano, que la rompió en ese torneo con 33 puntos de promedio, con el debut de Gaby Díaz con 15 años, que esa era otra de las cosas que tenían los campeonatos argentinos, que debutaban muchos pibitos, como vos hablabas de Claudio Farabello, y tenían oportunidades de mostrarse. Y Tucumán le ganó a Buenos Aires 91-85. En Buenos Aires, como bien vos dijiste, fíjate que Juan Espil era suplente, porque era Ricciotti, Arejula, Fagiano, claro, Giudice y Scolari. Después tenían a Perazo, al zurdo de Batista, a Juan Espil, a Chu y Subieles. Bueno, la verdad que eran muy buenas selecciones todo, ¿no? Y se da una final inesperada, digamos, para la cátedra, como se puede llegar a decir, en la que casi lo tuvo ahí Tucumán para ganarlo en el tiempo suplementario, y llega ese inolvidable triple. Yo creo que un pasito más adelante, Alejandro, de la mitad de la cancha sobre el costado derecho, una bomba de 3 puntos, cuando todavía le quedaba un poquito de tiempo en el reloj, porque quedaban unos 4 o 5 segundos, y es como dice Barkley, ¿viste? Tiros buenos son los que entran, todo lo demás son malos, y como esa entró, ¿qué le ibas a decir? Que tomó a Aníbal Sánchez, que tomó la decisión. Lo que pasa, vos sabés que pasaron 30 años de eso, ¿no? Pero vos una de las cosas atractivas del básquet y de la competencia, que cada partido tiene su historia. Claro. Porque en la preparación del equipo habíamos jugado un partido amistoso con Tucumán y la diferencia había sido de 30 puntos. Ajá. En semifinal, creo que fue una serie de 3 y después de 2, también habíamos jugado con Tucumán y la diferencia había sido de 18 puntos, 15, 18 puntos. Claro. Entonces, vos decías, de este lado, la final era Córdoba. 108-79 fue cuando jugaron en Paraná, el primer partido con Tucumán. Con Tucumán. Ah. Entonces, le ganamos a Córdoba y decís, ya el campeonato está. Claro. Y la verdad, lo que vos decías, y del otro lado se pensaba que Buenos Aires le iba a ganar a Tucumán, y fue al revés también. Claro. A mí me parece que los tucumanos, donde con un Romano jugando en un nivel de estrella del básquetbol argentino, como lo que era en ese momento, y estaba Marcelo Vildosa, claro, el papá de Luca Vildosa, era una de las otras figuras, claro, de los que acompañaban, porque la verdad que figura no había ninguno, era el Negro Romano y 10 que acompañaban, o 11 que acompañaban, pero que acompañaron muy bien. Una vez que se sacaron de encima a Provincia de Buenos Aires, después los tipos jugaron de regalo esa final. Toda la presión era para el local, para Entre Ríos, que había armado la fiesta y tenía que cumplir, y los tipos jugaron suelto, y el Negro Romano jugando de esa manera es un asesino, era un asesino, ¿no? Tremendo. 2, 1 contra 1, 1 contra 2, con tablero de frente, de espalda, no. Tremendo. Aparte, la otra cosa de ese juego, digamos que la parte mental, ¿no? Un poco lo que yo te decía de que ya creías que el campeonato estaba y cada partido tiene su historia y vos lo tenés que
lo tenés que jugar, que plantearon una defensa de cuadrado y uno con el Chuzo González, que era el goleador también. Que Chuzo había salido goleador de la liga en el 88 en el Chaco. Claro. Entonces, un cuadrado y uno, que ya en el partido anterior lo hablamos con Chuzo la vez pasada, hace años, la vez pasada, hace un tiempo. Y lo habíamos resuelto al cuadrado y uno. Y bueno, en la final no lo podíamos resolver. Y viste, y esos partidos que estás ahí, 2 puntos arriba, 3 abajo, pero que no le podés tener el tiempo y buscarlo dominar. Y se pasaba el tiempo, y se pasaba el tiempo, y se pasaba el tiempo, y 2 puntos abajo, y 3 abajo, iguales, y 1 arriba, y 2 abajo, y lo manejó muy bien Tucumán, ¿no? Claro. Creo que en parte la presión jugó en contra, y te vuelvo a decir lo mismo. El hecho del aspecto mental que a veces inconscientemente das por hecho algo que no es, que lo tenés que hacer. Claro. ¿No? En tiempo suplementario. El campeonato ya estaba. 5.000 personas, de aquí no se va, ¿no? Y la verdad que casi se fue, ¿no? Y bueno, porque mirá lo que son las decisiones, los momentos del partido. Quedaban 35 segundos, Tucumán arriba por 1 en época de reloj de 30. Y se decide Solórzano a jugar un tiro cuando podría haber retenido un poco más la bola, y ahí como que se le aparece Jesucristo a ustedes, ¿no? Y después con el triple de Aníbal para ganar. La idea era doblar, y bueno, estábamos abajo, ¿no? O sea, doblar, y él se encuentra con la pelota, mira al costado, mira al otro costado, y bueno, y tomó la decisión de tirar, ¿no? O sea, erró, el rebote creo que lo tomó, Carlitos Delfino. Mirá cómo te acordás bien, ¿eh? Y que no me acordás si me lo han repetido un millón de veces. Hace tiempo que no, pero de esa... No, porque mirá lo interesante de este juego, ¿no? También, que Carlos se la pasa a Aníbal, y Sebastián Uranga iba 3 metros, 4 metros delante de él, y faltaban 4 segundos, 3 segundos. Y Aníbal toma la decisión de tirar, ¿no? Que tenía tiempo de darle la pelota a Uranga para poder cerrar con bandeja. Si estamos 1 abajo. 1 abajo, sí. Y bueno, y la pelota entró y faltaban 3 segundos. Y bueno, la gente invadió, se festejó, bárbaro. Bueno, los jueces, todo el mundo afuera y nadie afuera. O sea, estaba todo el mundo parado en la línea. Mirá, me acuerdo, estábamos todos parados en la línea. Así el equipo, ¿no? Y toda la gente, y ellos Tucumán reponía debajo del cesto. Entonces, la idea era, si la voleaba, invadía a la gente, o sea, había 5.000 personas en el estadio de Chaco, y creo que entran 3.000, 3.500. Había 5.000, me acuerdo, estaba el Chungo Buta, estaba toda la gente de Chaco, estaba todo el mundo parado. Entonces la idea era que si la pelota salía del aro a medio campo nuestro, a la zona defensiva, ¿viste? Otra vez. Qué buen tiempo muerto, ¿no? Para dar indicaciones. No, si fueron 10 minutos, ¿qué tiempo muerto? 10 minutos. No, estábamos. Lo que pasa que, claro, también el mono Alagastino, que era uno de los árbitros. Tremendo. Yo creo recordar que en esa época, después de canasta, no se paraba el reloj. Podría haber seguido. Que invadió la gente. Claro, y advirtieron esos 3 segundos que quedaban, y bueno, el otro árbitro era Eduardo Bellón, pero realmente los que estuvimos ahí recordamos que fue una gran alegría, un torneo muy divertido, por esto que vos tal vez estabas más concentrado en el equipo, pero frente a la Plaza de Paraná había un hotel y una cafetería, y ahí se hacían todas las operaciones de nuevas contrataciones, especialmente el club de Alejandro Pérez, Deportivo San Andrés, que lo tenía Caterbetti con billetera en mano y contrataba para acá, para allá, el Chueco Jaile, el Negro Romano, esto, lo otro, ¿viste? Era increíble lo que se vivía entre el bar y el hotel. Y además, Flaco, que con esa actitud, Caterbetti le subía el precio a todos los otros que él no contrataba, pero como él pagaba bien, le levantaba el precio a todos. Y otra cosa, Miguel, que vos tal vez no sé si te enteraste, entre bambalinas también, León Nasnudel había ido a ese torneo, pero con la intención de contratar a Nito Mitchell. Sí. Era una de las figuras emergentes también, que no estuvo en el equipo, pero era uno de los pibitos que también aparecía con muchas condiciones. Bueno, yo a Nito
Nito fue a Indiana y no quedó, yo le hice la conexión. Y después en el 90 va también, que le hice la conexión, a Unicaja, a Caja de Ronda, digamos. Claro. Lo dirigía Mario Pesquera, que es un amigo. Y sí, Nito venía con todo el talento, ¿no? Y emergiendo también, y de Paraná, pero fue una elección dura. Yo tengo amistad personal con Nito, acá también nos encontramos en Paraná. Fue una elección difícil. Lo que pasa, Nito tenía un puede ser, era chico, tenía 16, 17. Claro. Y fíjate que apareció Jacobo, que con pocos recursos, pero con mucho corazón y moviéndose en los tiempos justos, él terminaba defendiendo al más difícil, tomando los rebotes de ataque que nadie pensaba que podía tomar, y de no estar dentro del, digamos, previo, ese mapa mental que uno hace, ¿no? Cuando uno prejuzga, no estar entre los dos, se terminó entrando en el 5 inicial prácticamente. Bueno, Miguel, te queremos agradecer tu participación recordando el argentino del 89. Nosotros vamos a seguir con una mirada global con este torneo que en algún momento se denominó el más argentino de los campeonatos, un nombre que le puso un periodista del diario Crítica, no tanto del básquetbol, sino más del fútbol, llamado Salustiano González. Y bueno, vamos a seguir recorriendo la historia como hacemos con Alejandro cada lunes en Básquet Analógico, y fue un gusto haber charlado con vos otra vez. Y la verdad estás impecable. Estás como hace 30 años atrás. No, ahora algún pelo blanco. No, la verdad estoy bien. Digamos, mi vida siempre fue muy, en ese sentido, gracias a Dios, de cuidarme, normal. Hago ejercicio casi todos los días, entré en una etapa ahora de grande, ya un poco de mindfulness, ¿no? Un poquito de ya entrar a buscar otras cosas también. Y bueno, después en básquet ni hablar, o sea, todos los días le dedico una hora y media al coaching. Hice unos cursos ahora en pandemia, viste, en España y otro en Estados Unidos, máster de máster y otro de negociación y persuasión. Y bueno, después siempre haciendo básquet. Ahora, por ejemplo, voy a charlar con Ricardo de Seco ahí, un sistema ofensivo de foco directo y foco indirecto. Y bueno, y qué pasó con el Fenerbahce, que a mí me gusta mucho el entrenador. Y bueno, y analizamos Denver con, digamos, táctica y técnicamente, las X y las O. Y le dedico también mucho tiempo a otras cosas, ¿no? O sea, te dije, hice un curso de negociación y persuasión. Ese coach de coaching que está muy bueno, que ojalá un día acá en Argentina se pueda implementar, porque ya hay antes nosotros nos formamos a empuje, y ahora la formación es mucho más integral del entrenador, ¿no? O sea, siempre decimos, no solo de básquet hay que saber, pero ahora son muchísimas cosas más, ¿no? La evolución, la información, las nuevas generaciones van cambiando, entonces tenés que ir avanzando o estar una jugada por delante, ¿no? Seguro. Así que desarrollando la cabeza y bien, tranquilo. Bueno. Así que lo felicito porque la verdad me hicieron acordar cosas porque la memoria es selectiva, te trae lo que vos querés o lo que te hace sentir cómodo, ¿viste? Uno siempre se acuerda la mayoría de esas cosas, la memoria. Y esa Ale es cierto, la verdad que te juro que yo me anoté y digo, a ver, pará, ¿cómo era? Y me puse ahora antes, 10 minutos antes a anotar. Y esa no, el showcase, el mercado era... Venían de todos lados y ahí era donde. No sabía la de Caterbetti, Alejandro. Sí. Yo debo reconocer que... Tenía la billetera fácil en ese momento. Volviendo otra vez al tema basquetbolístico, debo reconocer que los primeros scouting de rivales tan exhaustivos y anotados, porque los entrenadores te decían, no, mirá, tenés que mirar a aquel cómo juega, que la pica con la derecha, qué sé yo. Los primeros scouting en carpetas, encarpetados, como después le empezamos a llamar el Blue Book, ¿viste? Sí. El Blue Book, el libro de jugada, digamos. Pero no solo Marcelo. Eso lo tenía Miguel, me acuerdo en el Hotel Palermo de Capital Federal, cuando venía a jugar, me decía, mira, yo te voy a mostrar lo que hago.
Y estoy hablando de hace, no sé, 35 años atrás. 30 años atrás. Pero no solo eso. Que algunos inconvenientes me trajo. Por ejemplo, entrenar a puerta cerrada. Claro. La gente iba a ver el entrenamiento como una diversión. Y lo que para la gente era una diversión, para mí era un trabajo. Claro. Entonces cerraba la puerta, antipatía con todo el mundo, ¿no? Claro. Después tomé otra decisión. Bueno, quieren ver el entrenamiento, no hay problema. Ahora yo empiezo a las 7 y termino a las 9. O sea, los que se quieran quedar saben que entran a las 7 y se van a las 9. Obvio, no quedaba nadie. Porque ustedes que están en la historia, muchos clubes, la cantina y atrás el campo de básquet. Claro. Entonces iban a la cantina, rebotan y caían a la cancha de básquet. El fútbol, ¿no? O sea, un poco el origen. Y bueno, las sesiones de video también, filmé prácticas, como ahora. Filmaba prácticas, filmaba los partidos, marcar el campo. Lo que pasa es que yo me formé en Estados Unidos, muy joven también, ¿no? Yo en el año 81 fue mi primer viaje a Estados Unidos, y ahí nos conocimos con León sin querer, coincidimos en St. John's. Y dirigía Lu Carneseca, sí. Y yo tenía 21 o 22 años. Y bueno, y después otro año coincidimos y fuimos al City College a ver americanos en la época que lo íbamos a ver. Y después Caterbetti también, Ale, hacía su negocio con los americanos. Claro. Ahora estoy haciendo memoria. También, claro, sí. Ahí el City College, el estadio estuve, también se llama Red Holman. Sí. Es el nombre de un entrenador. Porque solo los blancos no podían entrar. Claro. Sí, ahí también fui con León a verlo a Carneseca en el 91 y al City College, al Harlem y a Orange, a una liga de verano, que era como un parque de diversiones, ir a todos esos lugares, ¿no? Y bueno, yo al formarme ahí siempre incorporé cosas, ¿no? O sea, lo que te decía de filmar, mismo las técnicas y las tácticas o la intensidad del entrenamiento. Yo pedía camisetas de entrenamiento, o la reversible, o mismos métodos de trabajo que acá eran nuevos y que como todo nuevo a veces generaba cierto rechazo. Pero después, digamos, lo que se hace ahora es normal. Digamos, ya es normal, digamos, la propia evolución. Ahora ya estadísticas avanzadas, ya vamos a un poco más allá. Cambiaron los métodos de entrenamiento también. Ahora se entrena con música de hip hop, ¿viste? También. Sí, vos sabés, escuchar. Yo estuve me estoy extendiendo, la charla no era esta, pero me voy. Pero dale, tranquilo. Estuve en Miami por FIBA y me quedé unos días y fui a ver entrenamiento de Miami Heat, porque yo estuve en los Heat en el 98. Estuve como 4 meses viendo entrenamiento de los Heat y fui a ver Florida International. En los Miami no lo permiten, pero en Florida, en la Universidad de Miami sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hacen 20 minutos de tiro con música, termina la música y automáticamente cambian el chip y se ponen a entrenar. Claro. Es que están entrenados. Claro. Vos acá ponés música y después... Se arma un baile. Ponés música al final. No podés entrenar 40 minutos, 50 minutos, ponen música y después siguen entrenando. Pero termina la música, silbato del coach y a entrenar, ¿no? Y yo le pregunté al coach de Miami y me dice que las generaciones nuevas, para tenerlos contentos, la música los hace sentir mejor. Mira. Y como él a veces tiene problemas para reclutar, que muchos jugadores, digamos, van a universidades más importantes, entonces uno de los puntos característicos que quiere tener es que los jugadores se sientan cómodos para que los que quieran venir, digamos, sea una forma de captar jugadores, ¿no? Mirá mirá que Pesic en Barcelona puso música también, Claro. Y se ayornó también. Seguro. Bueno, Miguel, te despedimos porque nosotros vamos a tener que ir cerrando el programa. Te llamamos otro día para seguir conversando del básquet de todos los tiempos. Dame 15 segundos. Los saludo, gracias por la cortesía, la verdad que un placer. Y está excelente, así sabemos dónde venimos, ¿no? Claro. O sea, está excelente, así que gracias por el momento que compartí con ustedes. Y me hizo bien, Ale. Abrazo, Miguel. Chao, que ande bien. Gracias. Chao. Bueno, Miguel Volcan, recordando el campeonato argentino del 89. Ale, nos quedan 6 minutos. Yo te tiro un par de desafíos. ¿Es verdad que el padre de Hugo Porta fue campeón argentino? ¿Jugando para qué equipo?
1939 para Capital Federal, según publicó Osvaldo Ricardo Orcasitas en el gráfico. Y creo que tengo los planteles, pero de memoria no me acuerdo. El mismo nombre, Hugo Porta. Y tendría que fijarme. Yo sé que estamos hablando del único torneo de los oficiales, ¿no? Torneo con oficiales que más duración ha tenido, no solo del básquetbol, por supuesto, sino de todo el deporte argentino. No hay ningún torneo de los que se jueguen actualmente en el deporte argentino que sean más anteriores a 1928, el campeonato argentino, y de los que se han jugado ininterrumpidamente, ¿no? De los 93 ediciones que deberían haberse jugado, solamente 7 no se jugaron. La última, obviamente, la del 2020, por lo que el actual campeón argentino sigue siendo el campeón del 2019, que fue Formosa. Correcto. Y los más ganadores, solamente dijimos 7 veces desde 1928 a 2019, no a 2020, no se ha jugado. El más ganador, Capital Federal, con 19 títulos, y 13 para Santa Fe y Provincia de Buenos Aires. Así es. Sí. Y también Beto Cabrera, Alberto Pedro Cabrera, el que más títulos ganó con 9, pero en esta nota que tenía guardada de Osvaldo, que es muy riguroso sobre los campeonatos argentinos, también mencionaba campeones padres e hijos a Evaristo Pérez con Santa Fe en el 60 y al Gallo. El padre del Gallo, claro. El padre del Gallo Pérez en el 86 con Provincia, los Paricia, Edgar en el 58 y Gabriel en el 84 y en el 85, y habría que agregar al Chuzo González en el 89 y también a Luciano González, que también en uno de los torneos que ganó Entre Ríos, hablamos solamente de nosotros del primero, pero Entre Ríos también, déjame repasar, fue campeón en el 99, en el 2002, 2003, 2005, 2008 y 2013. Claro. Hay que decir que durante la década del 90, digamos, después de que hablamos con Miguel Volcan, el del 89, un buen, digamos, el último torneo argentino de peso, durante toda la década del 90 el torneo había caído en desinterés, ¿no? Claramente. Y recién recuperó algo de empuje en el año 2000, cuando con televisión de ESPN mediante, eso generó que hubiese un dinero para repartir y las federaciones pudieron captar nombres importantes a través del ofrecimiento de, bueno, si ganamos el premio, por ejemplo, el primer de esos torneos que fue en San Francisco, en Córdoba, la Federación Cordobesa logró reunir a Campana, Milanesio, Diego Cela, un equipazo, porque dijo, muchachos, si salen campeones, el dinero del premio que ponía la televisión se reparte entre ustedes. Y con eso lo hicieron la Federación Cordobesa, también lo hizo Entre Ríos, y de esa manera lograron atraer a nombres muy importantes, ¿no? Porque si no, Miguel en algún momento lo decía, creo que vos también, los jugadores se cuidaban las piernas, porque si vos a los 20 días o 10 días que era el campeonato argentino, empezaba la pretemporada de tu equipo, no te querías arriesgar que te pasara algo en el campeonato argentino, no estar en el arranque de la liga, y algunos equipos que tenían contratos con los jugadores le decían, querido, vos al campeonato argentino no vas, porque te me lesionás ahí y yo te pierdo para la liga. Entonces, bueno, era lógico que eso pasara. Volvió a tener un poco de interés ahí con la televisión, después cuando la televisión se retiró y no hubo dinero para repartir, volvió a caer un poco en el desinterés. Es verdad, de San Francisco, del torneo argentino de San Francisco, tengo 2 recuerdos. Fue el regreso de Marcelo Milanesio y de Pichi Campana a la selección de Córdoba, que intercambiaron las camisetas. O sea, Pichi jugó con la 9 y Marcelo jugaba con la 5.
en pleno invierno, porque era un frío bárbaro en San Francisco, era antes de la liga. Y el otro recuerdo personal es que vos fuiste el relator, yo te acompañé como comentarista y en el medio de la transmisión me tiraste un vaso de café caliente sobre todos los papeles y mi sobre todo negro. Pero bueno, estamos llegando a 14:59, no te podés disculpar ya. No te olvidas de eso y tenés razón porque fue un momento aciago. Tremendo. Un momento aciago. A ver, en el 65 el campeonato argentino quedó desierto y en el 40 Capital Federal con la inclusión de 2 jugadores norteamericanos, Rolf Larsson, que después jugó en la selección argentina, y Bergeson, otro que también lo quisieron anotar para el sudamericano de ese año, en el 40 en Uruguay, y no se lo dejaron a Larsson, sí le permitieron jugar, a Bergeson no, porque no llevaba el tiempo de residencia en Argentina que exigía la Confederación Sudamericana. En ese 40, la final contra Santa Fe en Santiago del Estero, Capital no se presentó y salió campeón Santa Fe como corresponde, ¿no? Ale, cerramos porque nos corre de atrás Sergio Kaneski. Nos vamos a encontrar el lunes próximo con más básquet analógico. Dale vos el toque final. Muy bien, nos vamos entonces después de este recuerdo. La historia de los campeonatos argentinos es enorme, merecería varios capítulos de básquet analógico, pero en este quisimos hacerle un homenaje destacando algunas cuestiones genéricas de la historia de esta competencia, recordando ese campeonato del 89 que a nuestro juicio fue el último que mantuvo la esencia, esa esencia entre deportiva, basquetbolística deportiva y folclórica que significaban los campeonatos argentinos. Ese del 89 nos parece que fue el último que tuvo esa esencia, ¿no? Nos vamos, chao. Nos vamos, chao, hasta la semana que viene. Básquet analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado.